Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 1. Nosotros nos tocó exponer de fronteras disciplinarias, diálogos entre la antropología y la criminología. Bueno, empezaremos con la introducción. Bueno, una pequeña reseña que nos dice: en la búsqueda de la verdad jurídica, los ministerios públicos han conducido las indagaciones en el sistema legal mexicano. A los esfuerzos se suman técnicos y científicos que deben contribuir al esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos desde perspectivas fronteras disciplinarias. A mí me tocó el tema de antecedentes de la antropología jurídica y nos habla de que se aplica al derecho de disciplina cuyo objetivo de estudios son las costumbres. También habla de las aportaciones jurídicas y donde se desarrollan las nuevas sistemas políticas. Habla también a través de acerca de las leyes cuando hay sanción y cuando se aplica y no se aplica en los cambios de las nuevas leyes. A mí me tocó el tema problema parcial. El problema parcial es un tema de gran importancia en el campo de la justicia. En este artículo el autor discute la importancia de la pertiación en casos criminales, civiles y laborales. El autor destaca que hay un gran problema en la objetividad, en el lado pericial, en el lado de los peritos, puede estar influenciado por los factores como los costos la agenda de los abogados. Objetivos del dictamen pericial en antropología. Como objetivo 1 es tener un régimen jurídico en lo cultural, tomando en cuenta las culturas de las personas y raíces. Objetivo 2 es tomar en cuenta las relaciones prácticas civiles y sus valores colectivos. En algunas culturas los intereses de estas llegan a tener conflicto, ya que existen los choques culturales, políticos y jurídicos. Un ejemplo de esto fue que la doctora Alba en la clase de interculturalidad nos dio acerca de que las mujeres africanas que a partir de los 4 años en adelante les cortaban a las niñas la parte del clítoris, y un caso se dio en España que una abuela y su nieta se habían ido para allá, pero cuando era en temporada de vacaciones la abuela se llevaba a la nieta a África y una persona de se dio cuenta que a la niña le habían cortado el clítoris. Y ahí entra lo político, que ahí al darse cuenta de esto a la señora le dieron aviso que le acerca de un diagnóstico médico, que antes de salir le hacían un diagnóstico a la niña y si regresaba con el clítoris ya extraído, a la señora la iban a vetar del país, pero la niña se iba a quedar. Legales y antropológicos. Los conceptos utilizados por el antropólogo dependen fuertemente del marco teórico desde el que se expone. Eso quiere decir que el antropólogo no puede hacer las cosas que él piensa, sino que tiene que estar guiado en un orden. Debemos reconocer que el apartado legal no puede cumplir sus metas sin definir con claridad sus conceptos clasificatorios. Nos dice que el delito constitutivo se refiere a la dificultad que el indígena tiene que conozca la ley o su alcance, mientras que los volitivos se refiere a la imposibilidad que el inculpado, sabedor o no de la ley, actúe de otra manera por condicionamiento cultural o de su conducta. Quiere referir que hay veces que algunos indígenas no conocen lo que está marcado de acuerdo a la ley y se guían por sus costumbres, ¿no? Los objetivos de la criminología son distintos pero no incompatibles. La antropología participa para ilustrar los fundamentos culturales del comportamiento, mientras la criminología parte de entender la mecánica de los hechos y la forma en que estos se relacionan con las causas del comportamiento. El elemento central que liga ambas disciplinas es el interés por conocer los motivos detrás del comportamiento de los actores. Para las ciencias sociales es un elemento descriptivo todo acto humano, incluido aquellos que configuran delitos. Esto implica en la necesidad de ir más allá de la explicación de los hechos y recurrir a la interpretación de los actos. Quiere decir que la criminología y la antropología se basa más en cómo actúan las personas, su forma de reaccionar, de cómo reaccionan enfrente de una situación. Estudio del caso pericial. Es un caso que involucra a 4 indígenas de Pecuario de Durango, en el que se les acusa de haber bloqueado una carretera en Zacatecas. Y a raíz de
ellos asaltaban a todos los vehículos que transitaban por ahí. Hacen preguntas encaminadas a explicar las causas de por qué asaltaban o por las cuales portaban armas de uso exclusivo del ejército. Según lo narrado por los inculpados durante la entrevista, existen dos versiones incompatibles. En esta parte comparan y cotejan la información que se obtuvo tanto de la entrevista de su comunidad de donde ellos son, tanto otra entrevista que se realizó en el Cerezo de Zacatecas a los aprensores, ya que no existe una compatibilidad. Se hace todo un análisis para comprobar del porqué, las causas y el efecto. Este es el ejemplo de una entrevista que se le hizo a los tepehuanos, que a este efecto de la lengua materna en la lengua aprendida posteriormente se le conoce en términos técnicos como interferencia. Bueno, aquí habla de cuando no es razonable eso de que podían los tepehuanos tener el uso de armas para los asaltos, pero en sí ellos no podían tener ese conocimiento para poder hablar como muy bien el castellano, como ellos lo hacían. A continuación, el análisis. Cuando quien suscribe pregunta por la ruta que dicen los inculpados haber tomado después de salir de sus casas y antes de ser arrestados pregunta, ¿entonces salen de su casa, se van de la carretera? ¿En qué lugar más o menos? ¿A qué altura? Y la respuesta es, ahí dormimos ahí, en casa de renta. Como pueden ver, la pregunta, lo que responden no tiene nada que ver con lo que preguntaron. Eso suele pasar cuando les preguntan a los indígenas, ya que a veces les avergüenza no saber el tema o no poder entender de lo que les están hablando. Otra cosa de lo que la otra pregunta que les hicieron fue acerca de las horas. Ellos no entienden el horario de 24 horas, así que tienen un curso de periodos, como cuando en la noche ellos, los tepehuanos del sur, entienden como el fin, cuando se pone el sol y cuando es el amanecer. Ellos conocen ese periodo, entonces cuando les hacen la pregunta de qué hora salieron a hacer el asalto, ellos contestan que en la noche, cuando es en la madrugada, ya que no saben muy bien el tiempo en que lo pudieron realizar. En otras palabras, las respuestas que estos tepehuanos dan al interrogatorio son inconcisas, ya que ellos responden a preguntas con lapso de día o noche y es en periodos, y las preguntas que ellos les decían eran conforme a las horas. Y esto salió en el expediente con especificaciones, o sea, no era coherente el diálogo que se había tenido en el expediente a el real, ya que en el expediente venían como esas ciertas suposiciones y específicamente como si ellos hablaran perfectamente el castellano. Con independencia de las inconsistencias en cuanto a los horarios que cada uno señala, lo que resulta relevante en términos antropológicos acerca de estas declaraciones es observar que los tres declarantes parecen hablar con gran precisión respecto a fechas y horarios, algo que no pudieron hacer cuando les fue realizada la entrevista por quien suscribe y que tampoco pueden observar en su comunidad de origen y residencia. Ahí, como pueden ver, se especifica que no puede ser tan específico lo que viene en el expediente, ya que en el expediente hablan incluso, son muy específicos con las armas que se usan y con los horarios y todo eso, o sea, están inculpabilizando, y aparte de que pues no hay congruencia entre el diálogo y lo que hay en el expediente. Resumiendo el análisis lingüístico de todo el expediente del procedimiento judicial, dice que las acusaciones no rebasan el estándar de una duda razonable y que asimismo los inculpados deben ser liberados por falta de pruebas. Desde la perspectiva de la criminología crítica, es factible sugerir que la existencia de un delito es muy distinto, porque los están culpando de algo que ellos probablemente no hicieron, pero sí son culpables de otro delito. Las personas que son involucradas en este tema son 4 indígenas, son culpados y fueron usados como chivas expiatorias, que son como conejillos de India que fueron ocupados porque ellos no eran los culpables en realidad. Y pues este delito se llama lavado de delito y es reconocido por crímenes del Estado. En conclusión, podemos decir que es muy importante incluir mecanismos de control del sistema jurídico penal. En este caso, la antropología jugó un papel muy importante, ya que con las disciplinas nos da una variedad
y una visión más completa y precisa ante este caso o el caso que se presenta en los casos de sistema de justicia penal y los problemas que se abordan. En este caso vimos las prácticas y valores colectivos que se abordaron en las demás diapositivas. Nos dan una validez y garantizan nuestro sistema si leemos bien el tema de justicia penal. Eso es todo, gracias.